Hola, buenas tardes, me presento, soy Juan Durán y hoy, junto con mi grupo, vamos a exponer qué es el desarrollo del lenguaje, explicar sus componentes y sus características. Comenzamos. ¿Qué es el desarrollo del lenguaje? Primero que todo, es un proceso que se comienza a desarrollar en los primeros días de vida, incluso antes. Es base y sustento para el desarrollo de otros procesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir más que nada que es muy importante el desarrollo del lenguaje para la fomentación de los procesos de aprendizaje que vienen más adelante. Es el pilar fundamental en los procesos del desarrollo del lenguaje. Para entender el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, es importante conocer algunos aspectos teóricos respecto a su estructura, modo de funcionamiento y desarrollo. Si bien los niños al hacer disponen de ciertos mecanismos neurológicos que favorecen al desarrollo del lenguaje oral, se debe tener en cuenta que para su despliegue la influencia de los contextos culturales, sociales y familiares donde viven y se educan es de suma importancia. Siempre tener en cuenta eso, ya que son cosas que influyen mucho en el aprendizaje de los niños, especialmente en el desarrollo de su lenguaje. Por eso siempre es importante tener en cuenta lo que es la influencia cultural, social y familiar. Bueno, aquí explicamos tres partes del lenguaje que se divide. Tenemos el lenguaje expresivo, lenguaje receptivo y lenguaje articulado. Vamos a comenzar con el lenguaje expresivo. Ya que es el lenguaje expresivo, implica una capacidad activa que le permite al niño o niña expresarse y luego comunicarse por medio de gestos y palabras. El vocabulario es preciso y adecuado a su edad. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño técnicamente ocupa gestos, más que nada se apoya más en eso para poder explicar algo que no sea un objeto o algo que quiere o algo que necesite con urgencia. Se apoya con el uso de gestos o características visuales. Tenemos también el lenguaje receptivo, que se refiere a la capacidad de comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras. Esto quiere decir que son capaces de percibir y discriminar auditivamente palabras, frases y oraciones. ¿Qué quiere decir esto también? Que los niños son capaces de ir conociendo el significado de las palabras. Esto ya sea a través de un aprendizaje a largo plazo o una intervención temprana, cosa que el niño a un largo plazo vaya aprendiendo todo lo que es el uso del lenguaje y su respectivo desarrollo vocabulario. Por último, aquí tenemos al lenguaje articulado. ¿Qué quiere decir este? Es la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Esto quiere decir que la pronunciación de los fonemas es correcta. Esto quiere decir más que nada que los niños aquí ya tienen la habilidad para producir sonidos, tanto palabras, oraciones que expresan ideas, tal como lo dice aquí la definición. Eso quiere decir más que nada que los niños ya van ocupando palabras que ya conocen con otras para ir fomentando su aprendizaje e incrementando su conocimiento alfabético.
Por último, tenemos a los componentes del lenguaje oral. Aquí tenemos a los formales, que son la sintaxis. Esta sintaxis es la relación que pueden tener las palabras entre sí. Es importante que los niños logren identificar la estructura, relación que pueden tener las palabras al formar una oración. Ya los niños teniendo conocimiento de la estructura pueden tener ya lo que es la formación de palabra, sustantivo. Ya los niños teniendo ya la sintaxis tienen el uso, ya la habilidad de poder formar oraciones y palabras. La otra es de contenido, que es la semántica. ¿Qué quiere decir eso? Que se relaciona con las expresiones lingüísticas y con conocer el lenguaje de su entorno y asociarlo a imágenes mentales. Aunque no pueda expresarlo, ya conocerán su totalidad. Esto quiere decir que el niño ya técnicamente ya asociándolo con su entorno, puede ser que un niño necesite un lápiz. El niño va a señalar el lápiz con sus manos, explicando que quiere, que se está refiriendo al lápiz o a un mueble o a una mesa, dependiendo que el niño ya conoce lo que es el entorno en su totalidad. Sigue, de uso. Esto es la pragmática. Es el uso del lenguaje dependiendo de su contexto social. Es la relación que hay entre el emisor, que quiere decir que el receptor entiende. Esto ya se estaría explicando más que nada cuando nosotros entendemos lo que dice el niño. Cuando el niño ya aprende a decir las primeras palabras, nosotros ya sabemos lo que él está tratando de dar a conocer. Prosodia. Esto es la entonación. Es la variación de voz dependiendo de lo que quiera expresar. Un tono agudo, grave, intensidad fuerte, suave y un ritmo pausado, lento y rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño ya, dependiendo de lo que quiera explicar o de lo que quiera, de lo que necesite, de su necesidad, el niño va a ocupar ciertos tipos de tono. Por ejemplo, si un niño quiere ocupar un objeto con suma urgencia o quiere ir al baño, va a hacer quiere ir al baño con sumamente urgencia, el niño va a aplicar un tono mucho más alto para hacer uso de su voz para tener obviamente lo que necesita. Por último, viene la morfología. La morfología es la parte del lenguaje que estudia las pautas o guías para combinar morfemas, que sería la unidad más pequeña del lenguaje con significado propio. Ejemplo, arbolito. Y por último, aquí tenemos lo que es la fonología. La fonología se relaciona con el estudio de los sonidos que emite el ser humano a la hora de expresarse a través de la lengua. Esto pasa por diferentes etapas, dependiendo de nuestro desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que se preocupan de estudiar todo lo que es relacionado con lo que decimos los seres vivos, el ser humano más que nada. Uno de los sitios más conocidos dice que los niños y la mayoría de todos nosotros aprendemos utilizando el concepto copiando el modelo. Los niños y niñas representan destacando siempre que todos tienen su forma más sencilla. Los niños y las niñas desde el momento en que nacen evidencian rasgos de desarrollo lingüístico. Este se comienza a utilizar de mejor forma durante sus primeros años de vida. Desarrollo temprano del lenguaje. De 3 a 4 meses fija su mirada. De 4 a 5 meses inicia la etapa del balbuceo. De 8 meses, balbuceo controlado. 10 meses expresa sus vocalizaciones mediante las holofrases. A los 12 meses se expresan a través de fonemas. Al año 6 meses utilizan gestos comunicativos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Gabriela Paredes. Competencias del lenguaje. Es el periodo de alrededor de los 6 años
los niños comienzan a establecer las bases para desarrollar de las competencias lingüísticas. A pesar del desarrollo del lenguaje, es un proceso que dura toda la vida. Es una etapa en la cual logramos desarrollar términos como fonética, fonología, morfología, síntesis y semáticas, entre otros. ¿Cuál es la relevancia del contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje? Bueno, es aprender a dialogar y a utilizar nuestro lenguaje sin que cualquier comienzo se relacione usos y entornos. Mejor dicho, se aprende qué es decir en cada situación, sabrá cuándo dialogar y cuándo tenemos que callar.